Bienvenidos y bienvenidas a todos y buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona horaria donde se encuentren el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una presentación teórica, por mi parte, de cómo elaborar las matrices de riesgo para la toma de decisiones inteligentes. Mi nombre es Eliel Sepúlveda, hablo desde acá de Chile, específicamente desde el sur de Chile, así que vamos a continuar. Vamos a partir con una pequeña introducción, indicando que la gestión de riesgo es un aspecto fundamental en cualquier organización, ya que permite identificar, evaluar, mitigar los riesgos que pueden afectar sus operaciones y objetivos estratégicos. Sin embargo, para lograr una eficacia óptima en este ámbito, es crucial implementar estrategias que no solo aborden los riesgos de manera proactiva, sino que también impulsen la eficiencia tanto a nivel corporativo como operativo. En esta presentación les voy a explicar cómo construir una matriz desde cero, cómo identificar los factores claves que pueden efectuar nuestras decisiones y cómo usar la herramienta para minimizar la incertidumbre y mejora de la planificación. ¿Qué abordaremos? Abordaremos el riesgo y cómo se gestiona, cómo se estructura y utiliza una matriz de riesgo, algunos casos prácticos y ejercicios aplicados y consejos para implementar las matrices de riesgo en contextos reales. ¿Ok? Y partiremos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es cualquier evento o situación incierta que si ocurre puede tener un impacto positivo o negativo en los objetivos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas claves que tienen un componente de incertidumbre, no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Puede ser una amenaza, un riesgo negativo o una oportunidad. Ejemplo, el retraso de un proveedor puede afectar en la entrega de un proyecto, es un riesgo muy negativo, pero un riesgo positivo podría ser una nueva tecnología que puede mejorar nuestros aspectos. Aquí, por ejemplo, podemos tener los componentes del riesgo. Los componentes del riesgo tienen dos dimensiones fundamentales, la probabilidad o la frecuencia, qué tan probable es que ocurra, tanto como por el impacto o la consecuencia, qué tan grave es o sería si es que esto ocurre. Estos dos valores son los que cruzamos luego en una matriz de riesgo. Tenemos los tipos de riesgo, una clasificación muy básica o muy estándar que puede ser aplicable para los distintos tipos de organizaciones, como los tipos de riesgo estratégico, que es una decisión errada de largo plazo de pérdida de ventaja competitiva. La operacional, que son fallas en los procesos internos, errores humanos, ineficiencia. Un tipo de riesgo financiero, que es la pérdida de ingresos, fluctuaciones de moneda, fraudes. Tecnológico, a través de los ciberataques, fallas de software, obsolencia, riesgo legal o regulatorio, que son los cambios en las leyes, sanciones e incumplimiento, y también podríamos tener un tipo de riesgo reputacional, mala imagen pública, quejas de clientes y crisis mediáticas. ¿Por qué es importante gestionar los riesgos? Permite anticiparse a los problemas antes de que ocurran, mejora la toma de decisiones basadas en datos, aumenta la resiliencia de la organización, evita pérdidas financieras, retrasos y daños a la reputación, da confianza a los socios, clientes y equipos de trabajo. Aquí, ante ello, también tenemos que tener en consideración que al momento de construir una matriz tenemos distintos tipos de marcos y normas de referencia, como por ejemplo la ISO 31000, que es la gestión de riesgo y estandariza estándar internacional que guía el diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgo. También en distintos países, como por ejemplo sé que en Colombia ocupan mucho el marco regulatorio COSO, que es el Enterprise Risk Management, en donde el marco ampliamente usado en auditoría, finanzas y gobierno corporativo. Ahora, teniendo en consideración lo antes mencionado, ¿qué es una matriz de riesgo? Una matriz de riesgo es una herramienta visual que permite clasificar y priorizar riesgos según los dos criterios principales que ya vimos anteriormente, que es la probabilidad por el impacto. Se representa como una tabla de doble entrada en donde se cruzan estos dos factores para visualizar fácilmente el nivel de riesgo. El propósito de una matriz sería facilitar la evaluación objetiva de los riesgos, visualizar cuáles son los más críticos
priorizar acciones según la gravedad del riesgo, apoyar la toma de decisiones inteligente y proactiva. Aquí es una clave mencionar lo que no se ve no se gestiona. La matriz muestra claramente dónde se debe actuar primero. ¿Ok? Aquí tenemos una estructura típica de una matriz, el estándar o básico, tal cual como lo mencioné anteriormente, en donde una probabilidad por impacto puede tener este tipo de estructura, en donde rojo nos dice que es un riesgo crítico, naranja es un riesgo alto, amarillo un riesgo medio y un verde un riesgo aceptable. Al tener esta consideración en una matriz, al determinar los distintos tipos de riesgo que puede tener una posible evaluación, tenemos que tener también en claro las escalas utilizadas para evaluar estos riesgos. Se pueden usar distintos niveles de escalas para para el impacto y la probabilidad, como por ejemplo una escala numérica, tal cual como este ejemplo que estamos viendo acá, que es una escala que de acuerdo a la probabilidad por el impacto nos puede dar un resultado numérico, o una escala cualitativa, ya que esta es más visual y accesible y esta es la que más se ocupa en los distintos tipos de matrices, ¿ok? Entonces podemos tener un riesgo por una probabilidad de acuerdo a la cualitativa. O también se pueden combinar estas dos escalas para distintos tipos de público. Por ejemplo, algún público técnico, ¿ok? O para mostrar este tipo de matrices a una alta gerencia. Entonces, aquí es donde ustedes determinan qué tipo de escala utilizar de acuerdo al público objetivo de esta visualización de la matriz. Ahora, ¿cómo se interpreta? Una vez llenada la matriz con los riesgos evaluados, se puede identificar zonas críticas, que son las zonas rojas que nos otorga el resultado de la evaluación, donde es urgente intervenir. Decidir qué riesgos aceptar, mitigar, transferir o eliminar y establecer las prioridades y planes de acción. ¿Ok? Todo esto, lo que he mencionado, es de acuerdo a una buena matriz de riesgo, la cual ustedes pueden determinar y estructurar de acuerdo a su punto de vista en su organización. Dejo aquí nuevamente nuestras redes para que nos puedan seguir. Ahí puedan escanear nuevamente el código QR si no lo alcanzaron a escanear anteriormente. Y con eso finalizo mi presentación.